Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar lo que son rectificador de onda completa con derivación central. Los transformadores de derivación central se les viene ese nombre porque en su ahora sí bobina de vanado secundario podemos tener tres salidas, como podemos ver en esta imagen. Y en esta imagen es un transformador normal que tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida, que si tenemos 24 volts de salida, pues es la que nos va a entregar en estas dos terminales. Y esto no pasa bueno, es casi lo mismo lo que pasa en este transformador, pero como podemos ver, este transformador nos entrega 24 volts entre terminal azul y azul. Conectamos entre esas dos, nos van a entregar una salida de 24 volts, pero aquí tenemos una terminal de color amarillo, que esta es la mitad de nuestra bobina, que al conectar esta terminal amarillo con la azul de nuestro multímetro nos tiene que entregar una salida de 12 voltios, que es la mitad del voltaje. Va a ser tanto en estas dos como en estas dos. Va a ser lo mismo para las dos ocasiones. Para hablar en rectificador de onda completa, como podemos observar de este lado, tenemos nuestra onda sinodal, que esto nos va a estar arrojando pulsos positivos y pulsos negativos en el lapso de tiempo, que esto va a ser nuestra corriente alterna, que va a pasar por nuestro rectificador, y nuestro voltaje de salida nos va a entregar puros pulsos positivos, que viene siendo este dibujito. Para nuestro voltaje DC va a ser igual al voltaje promedio, que esto lo vamos a calcular con dos veces el voltaje pico sobre pi, que nos va a estar entregando una eficacia del 63.7%, que es muy eficaz. Como podemos observar, aquí tenemos ahora sí un dibujito que nos muestra que tenemos una entrada de voltaje alterna que va a pasar por nuestros diodos y va a llegar a nuestra bobina, que va a ser 1-1. Esto es que nos dice que esta bocina de 1 a 1, que el mismo voltaje de entrada va a ser el mismo de salida. Vamos a que esto no nos reduce ni nos los baja, es el mismo. Que va a estar llegando ahora sí el campo electromagnético a nuestra segunda bobina, que nos va a estar entregando voltaje, y este voltaje se va a dividir entre nuestros dos diodos, que va a pasar aquí, que es diodo 1 y diodo 2. Y como lo habíamos comentado hace rato, para sacar nuestro voltaje DC va a ser voltaje de salida del secundario sobre 2, que esto va a ser, ahora sí nos tratamos dividido sobre 2 porque es de aquí tenemos un voltaje y aquí tenemos otro que nos va a estar entregando nuestra resistencia de carga. Para esto ahora sí se ocupa lo que es nuestro enchufe y nuestra clavija, un fusible, nuestro transformador que tiene tres salidas, que es el de vanado central, nuestros dos diodos para hacer nuestra rectificación de onda, y un foco de prueba, que esto lo podemos conectar antes entre la corriente alterna y nuestro transformador para evitar cortocircuitos o quemar nuestro transformador. Como podemos observar aquí en esta imagen, tenemos una entrada senoidal que va a pasar a nuestra bobina, que también va a ser 1-1, que no cambia el voltaje, que va a estar siendo entregado a nuestra bobina secundaria por un campo electromagnético, que esto nos va a generar un voltaje que va a pasar igual senoidal, pero que va a estar pasando con nuestro diodo 1 y diodo 2, y esto nos va a encargar de rectificar lo que nuestro voltaje de salida tiene que ser una semionda pero continua, como lo podemos observar aquí, que esta onda no nomás nos está dando pulsos positivos, y si nos damos cuenta no pasa pulsos negativos, porque los diodos se encargan de hacer ese trabajo. Y ahora sí podemos sacar nuestro voltaje de aquí o de cada diodo, es voltaje pico promedio, que ya habíamos dicho cómo vamos con nuestro voltaje promedio, que vamos a sacar con, con esta fórmula, que es este voltaje pico sobre 2 menos 0.7, que es el que los 0.7 lo sacamos de nuestro diodo, que es lo que ocupa para poder trabajar, que su base, ahora sí, voltaje de excitación es el 0.07 milivolts, que al entregarle esto nos va a permitir el paso de la corriente y se lo tenemos que restar
a nuestro voltaje. Duración del semiciclo positivo. Ahora sí, como podemos observar en este pedazo, el pulso positivo va a ser este pulso donde está más sombreado, que va a pasar por nuestra bobina principal, que por medio del campo electromagnético nos va a entregar un voltaje de este lado. Y como podemos, vamos a observar, tomemos de referencia como un edificio, que este va a ser nuestro lado más alto y este va a ser el lado más bajo, que si desde una ventana lo podemos observar, va, va a pasar por este lado nuestro voltaje, que se va a ir, que se va a ir por nuestro diodo, que va a ser este pulso positivo y va a pasar directamente, va a llegar a nuestra resistencia de carga que va a regresar. Ahora sí va a regresar a, a nuestra bobina secundaria. Y como podemos observar ya no tenemos oscilación. Este es un pulso positivo. Y ya para el otro pulso que va a ser el negativo ya no va a regresar por aquí, sino tiene que irse por el puros pulsos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, ahora vamos a rectificar lo que es nuestro pulso negativo, que es este lado más sombreado, que para salir que va a recibir nuestra resistencia de carga va a ser puros pulsos positivos, que anteriormente era un pulso negativo. Como podemos observar en esta, ahora sí en nuestra imagen y en nuestra bobina, ahora nuestro voltaje se invirtió. Ahora este va a ser el lado pulso positivo y en nuestra bobina secundaria va a salir así, que va a pasar por nuestro diodo 2 es el que nos va a entregar este pulso positivo, porque el pulso negativo ya no pasa por aquí, porque nuestro diodo va a actuar como una resistencia muy alta. Y a la hora de ser una resistencia muy alta, la corriente no podrá circular por aquí, va a encontrar ahora sí por el lado la resistencia sea menor, que va a ser nuestro diodo 2 que va a regresar a nuestra resistencia de carga, que se va a ser reflejado como nuestro pulso positivo. Y ya tomando todo lo anterior, como podemos ver ahora sí en el título de esta diapositiva, vamos a ver el voltaje pico inverso, que normalmente el voltaje pico inverso se mide en nuestro diodo, que esto va a ser, que esto se puede medir cuando nuestro diodo se queda, ahora sí se queda en conexión inversa, que bueno, en esa ocasión podemos medir nuestro voltaje, por así voltaje pico inverso, que solamente se puede medir en el diodo. Y como podemos observar en esta fórmula, nuestro voltaje pico va a ser el voltaje pico del secundario de nuestra voltaje que nos entrega nuestra bobina secundaria sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque son ahora sí dos voltajes de aquí del devanado secundario a nuestra entrada del devanado secundario, y va a ser viceversa, por eso es sobre 2. Y el menos 0.7 que va a ser nuestro diodo, igual menos el voltaje pico del secundario que va a ser en ocasión este pedazo, esta parte, sobre 2 por lo mismo que ya comentamos, que eso nos va a dar, que esto nos va a dar un resultado voltaje pico secundario sobre 2 más voltaje pico secundario menos lo que es nuestro diodo del 0.7 que va a ser entre cada oscilación, que por resultado vamos a tener voltaje pico secundario menos los 0.7 volts. Y como voltaje pico de salida va a ser igual a voltaje pico secundario sobre 2, que anteriormente son nuestros dos voltajes menos el 0.7, porque entonces si en el multiplicar cada terminal por 2 se transpone, va a ser voltaje pico de salida del secundario dos veces el voltaje pico más 1.4, que esto va a ser son nuestros dos diodos sumados, que al sumar 0.7 y 0.7 nos va a dar 1.4. Así que entonces para sacar nuestro voltaje pico inverso es igual a dos veces el voltaje pico de salida más los 0.7, y con esto podemos obtener ahora sí nuestro voltaje pico inverso y nosotros poder ahora sí determinar qué diodo es
más eficaz a partir de la serie 4002 al 4007 y podremos determinar siempre que sea tomar esa decisión va a ser siempre que tendremos que emitir ahora sí, tomar dos veces el voltaje de ruptura para evitar problemas en nuestro circuito. Y con esto terminamos ahora sí lo que es la rectificador de onda completa con derivados de central y esto sería todo por el momento.